Ahí están viendo ya la presentación todos. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra invocación. Pedimos que de los corazones de las jerarquías superiores que nos cuidan, nos inspiran y ayudan a la humanidad, fluya un canal, un torrente de luz, un puente que nos bendiga y purifique y ayude a comprender las verdades que vamos a estudiar juntos. Que así sea. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a llegar ahora sí a la Atlántida, investigación, antropología y ciencias cognitivas. Aquí hice alguna resta porque estaba yo hablando mucho de la arqueología. Yo hace muchos años tomé un máster en antropología y tengo mucho material de eso, pero al final hablar demasiado de lo que vamos a criticar no tiene mucho sentido. Entonces, más bien sabemos que hay como muchas limitaciones para calcular la edad de los restos fósiles, hay muchas limitaciones para entender lo que han sido los movimientos continentales. Lo más que hay en las formas arqueológicas pues es obviamente lo que es ir a los sitios y rascar y sacar los vestigios, pero los vestigios que en realidad no tienen demasiada antigüedad y ya la teosofía nos da un panorama muchísimo más amplio. Y además nos indica que muchos de esos vestigios pues ya no se van a poder encontrar simplemente por la traslación que ha existido de los macizos, tanto de los mares como de las partes continentales. Bueno, entonces nos brincamos en esta zona, vamos a entrar otra vez al mundo interno y el mundo externo. El mundo visible, que es el que tenemos con los órganos de los sentidos y con la cual está construido la antropología cultural, la antropología física, están construidos también la sociología, la filosofía no tanto, esa sí entra a la parte invisible, pero entonces tenemos acá que muchas limitaciones en la parte visible, porque el mundo ha construido, el hombre ha construido, alejándose de las antiguas tradiciones, ha construido una realidad solamente que tocada por el mundo visible. Entonces, ¿qué hay en el mundo invisible? Pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Aquí está la parte mental, la parte búdica, el famoso puente de la Antacarana que nos permite subir, pero sobre todo estas grandes verdades a través de las cuales vamos a tratar de entender lo que toda esta playa de, de gentes han dejado en los anales de otra historia, la historia del ocultismo, para que nosotros podamos tener acceso a estas verdades, las verdades que no son las del mundo visible. Bueno, vamos con la segunda parte que es esta de acá, la ley sagrada llamada Dharma, en el canon búdico. El Dharma tiene que ver con la naturaleza interior caracterizada en cada hombre por el grado de desenvolvimiento adquirido y además es la ley que determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. Esta naturaleza interna puesta por el nacimiento físico de un medio favorable para su desarrollo. Esta parte es muy importante. Esta naturaleza dármica, entonces, regresa al sujeto a través de sus buenos actos, poniendo al sujeto físico en un medio favorable para su desarrollo. Ya hay un libro muy famoso que se vende, igual que tienen allá en Copán, que dice perfecta reencarnación, perfect reincarnation. Este perfect reincarnation es precisamente la factura del Dharma que se le otorga al sujeto, permitiéndole nacer en condiciones muy favorables para su desarrollo, no su desarrollo económico, sino que va a estar al alcance de maestros importantes, que va a tener una mente suficientemente abierta para adquirir el conocimiento y que va a aprovechar esa encarnación para dar un salto cuántico en su propio desarrollo. Es exactamente lo que se está diciendo acá. Es lo que modela la vida exterior también y se expresa por medio de pensamientos, palabras y acciones. Lo primero que hay que comprender bien es que el Dharma no es una cosa exterior, como la ley, la virtud, la religión o la justicia. Es una ley de vida que se despliega y modela en su propia imagen, en todo lo que es exterior a ella. Bueno, estábamos en mente, nos pasamos acá. Aquí tenemos la famosa escala de oro que todos conocemos, en donde se nos dan una serie de indicaciones para poder hacer más expedito el desarrollo. Y entonces ahora hay que tratar de llevar la escala de oro en forma de vivencia, no nada más de una manera teórica. Y para eso tenemos que hacer definiciones. Por ejemplo, ¿qué es una vida limpia? ¿Qué es una mente abierta? ¿Qué significa tener un corazón puro? ¿Qué significa un intelecto despierto? ¿Qué significa la percepción espiritual sin velos? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, si nos pasamos de este lado, hay que preguntar siempre qué significa cada cosa y de inmediato cómo se hace o cómo se vive eso. La escala de oro podría convertirse no meramente en una lista de reglas, sino en una forma de vida, con infinitos valores de estudio en cada paso. Aquí tenemos nosotros para todo un seminario sobre la escala de oro, donde podríamos operacionalizar las cosas. Déjenme ver el tema de cómo se silencia. Vamos a silenciarlos a todos. Para que... Okay.
Bueno, continuamos. Este es un reto entonces a hacer, ya lo comentaré con Isaac para ver si hacemos todo un seminario largo en forma de taller para poder operacionalizar cada una de las frases. Efectos del pensamiento. Estamos terminando lo que es la investigación del pensamiento y tenemos la visualización del faro. Hace muchos años hizo una publicación, Isaac estaba estudiando su maestría en psicología y se fue a una cárcel de mujeres y a aplicar un método de Asayoli, que es un psicosintético. La psicosíntesis es una parte que utiliza también a las antiguas tradiciones como fondo para tratar de hacer aproximaciones más profundas a la realidad. Y ellos tienen una visualización que se llama el faro. Y el faro consiste en una visualización donde la persona imagina que está en una terrible tempestad con un pequeño bote y ve para todos lados y apenas puede mantener a flote el bote, pero en un momento dado ve que hay una pequeña punta de luz a lo lejos, entonces decide dar dirección al bote hacia ese punto de luz y poco a poco, a través de muchos esfuerzos, tratando de achicar el agua que hay en el bote y totalmente empapada, la persona se va acercando más y más a esa luz que se hace más grande y cuando se acerca finalmente al faro hay un total remanso en el agua y la persona se siente salva, etcétera, etcétera. Bueno, es una visualización que debería impactar sobre la autoestima de las reclusas. Entonces lo hizo Isaac, hizo la estadística, este, salió significativa la investigación y se publicó, está publicada. Este es uno de los investigadores que había, un ruso que estaba en la universidad en aquel entonces, el doctor Galvanopsis, y entonces así se llamó la publicación, Asayoli's Visualization, y su efecto en la autoestima de amas de casa, pero en realidad eran amas de casa que estaban internadas en un reclusorio. Bueno, esto es entonces para que veamos que sí se puede hacer investigación con estos modelos y aplicando estadísticos para que a través de los estadísticos podamos ver si funciona o no funciona. Y en este caso, una visualización analógica mejoró considerablemente, por lo menos significativamente, la autoestima de las reclusas. Ya nos comentará más Isaac al rato sobre este experimento que tiene muchos años. No sé cuántos tenga, tendrá unos 30 más o menos cuando él lo hizo. Y bueno, pues esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Tenemos aquí toda la secuencia y aquí el punto de contacto del Inga Sarira alto y el bajo y aquí el plano de manifestación. Entonces, el pensamiento concreto, que es el que priva en la ciencia, es el que está asociado al cerebro físico. Y lo más que hace el cerebro físico es poder anticipar cosas que en realidad en el cerebro metafísico ya están hechas o dichas utilizando la teoría de probabilidad y utilizando también lo que es la matemática pitagórica. Esta es la visualización que voy a dejar para después, que ya la había hecho en otra ocasión. ¿Se acuerdan ustedes que es la visualización de Virgilio para poder bajar a los principios interiores con los colores correspondientes que ya menciona HPV en la doctrina secreta? Bueno, aquí una aclaración sobre la investigación del pensamiento asociada con la emoción. Se caracteriza por el atributo de una sensibilidad bajo la forma rudimentaria de sensación o bajo la forma compleja de emoción, o de cualquiera de los grados que hay entre ambas, dice Bhagavan Das. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción puede tener una forma muy burda, que es la sensación, o puede tener una forma más compleja, que es la emoción. Al final, la emoción es una sensación con más complejidad y la sensación es una emoción con menor complejidad. Entonces, hay toda una serie de estudios a ese respecto que no vamos a tocar, pero hay muchos estudios asociados a esto en las obras de Bhagavan Das, la más importante de ellas, La ciencia de las emociones. Y ahora sí nos pasamos a la parte de la historia. Esta es una foto que me encantó de este niño que está como muy incrédulo, ya desde chiquito se le ve más escéptico. Bueno, historia verdadera para mentes incrédulas. Y ahí vamos a entrar, una de las partes de esta sección es la famosa historia de la Atlántida. Bueno, primero hay que tener una buena orientación, hay que orientarnos respecto a lo que vamos a estudiar. Y entonces vamos a orientarnos un poco. Este es un esquema que ya había yo pasado alguna vez. Tenemos al pensador, que es una subestructura de la mente, y tenemos al observador, que es otra subestructura que no está en este esquema. Entonces, en este esquema sí está el pensador y vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos las vidas pasadas a través de los escandas. Las vidas pasadas por esta flecha bajan a los escandas y de estos escandas contaminan los impulsos, deseos, instintos y emociones antes de que lleguen a la entidad con materia astral. Aquí tenemos fuentes interiores escondidas en las cavernas del corazón. Entonces,
todas las fuentes interiores, tanto de vidas pasadas como las del corazón, convertidas en escandas, bajan y llegan entonces a convertir a este genio que quiere dinero, ser famoso, vivir 100 años, cambiar el pasado, estar siempre joven, etcétera. Bueno, todo lo que son los deseos, los deseos más básicos y más burdos de la estructura inferior. Y aquí están las fuentes exteriores que nos llevan a todo eso. Entonces, con todo este bagaje estructural, toda esta información que es compleja y es más grande de lo que aparece en el esquema, este esquema solamente es una síntesis, llegamos a un espacio donde hay un guardián que puede estar activado o desactivado. El guardián es similar al que hay en algunas de las iglesias católicas como Notre Dame, que son estas gárgolas que supuestamente están con la mayor ferocidad para tratar de proteger el templo. En el caso de los templos tibetanos es mucho más común que existan estos demonios que tienen la intención de proteger la santidad del propio templo. Entonces, lo mismo en la estructura interior, se supone que como una parte, como un desdoblamiento natural del propio Manas, tenemos una subestructura, aparte del pensador y aparte del observador, que es otro que es el guarecedor, que es como el guardián. Este guardián entonces es una energía asociada al propio pensamiento que puede estar activada y que en caso de ser activada construye un muro. Y este muro hace que antes de que toda esta información, que es compleja, entre a la antesala del pensador, el guardián pueda descartarla o pueda descontarla o pueda quitarla. Este esquema es muy parecido al esquema que Freud descubrió cuando estaba en un tren hablando del yo y del superyo y del ello, en donde decía que el superyo de alguna manera modulaba o evitaba que muchos de los contenidos pudieran llegar a la zona de las pasiones que era el ello. Por supuesto que no estaba compuesto de la forma como está aquí, pero digamos que tenía ciertas similaridades. Entonces, ¿qué hace el guardián? Detecta cuando un intruso puede querer llegar a algo parecido a los linfocitos T dentro del sistema de defensa del organismo. Una vez detectado, genera el anticuerpo y evita que el contenido pase, o por lo menos que pase una buena cantidad de él. A menos que el karma determine que sí deba pasar, pero si el karma no está involucrado, entonces el guardián puede evitarlo, tamizarlo, disminuirlo, disfrazarlo o hacer algún efecto. Si está desactivado, entra. Llega a la antesala del pensador, y si está en la antesala del pensador, el pensador pues ya no puede hacer nada, entonces automáticamente compra estos elementos y aquí obviamente va a desarrollar un karma, el karma del pensador, y la zona de transformación del pensamiento en acto. El pensador, como es una zona que se dedica específicamente a pensar y a evaluar, por supuesto que va a tomar toda esta información para convertirla en pensamiento propio. Es decir, se va a apropiar de esta información y va a convertirla en pensamiento propio y a partir de ese momento hace un karma. Pero además hay una zona de transformación del pensamiento en acto y hay una pequeña zona de reconsideración, otro recoveco de la mente. En esta zona de reconsideración, la persona, a pesar de haber pensado o estar a punto de pensar o estar ya en el interior del pensamiento no deseado, puede entrar en una zona de reconsideración, darse cuenta que está pensando lo no deseado y entonces detenerlo. Podría darse esa situación. Si esto está desactivado, otra vez el pensamiento se vaya directo a esta lucha de fuerzas. Si la zona de reconsideración pudo estar activa, entonces puede haber una cancelación de la transformación del pensamiento en acto, es decir, la persona se arrepiente y se fortalece, o puede que no meta ni las manitas y entonces el acto ya finalmente lo que hizo fue seguir todo este esquema y convertirse en acto, es decir, envuelto en materia física, se realiza el acto y por supuesto que hay un karma del acto. Bueno, esta es una simplificación de todo lo que serían los desdoblamientos naturales de esta energía que llamamos manas y que tenemos noticia de que tiene varias formas, incluso tiene colores que se van sucediendo a través de la antakarana y tiene una zona del pensamiento de yoidad que es el ahamkara, pero tiene algunas otras cosas. Tiene las zonas de reconsideración, tiene la parte de la parte del guardián interior, o sea, una serie de acciones que pueden activarse en un momento determinado para que el pensador funcione de una manera más óptima, por lo menos el pensador teosófico. Y luego aquí el pensamiento como inspiración, ahora vamos de la parte de arriba. Entonces, las influencias externas e internas también de Skandhas, que vienen de la parte superior. Obviamente toda la parte de este pensamiento es limitada, parcial y estrecha. Y todo esto entonces, aquí tenemos a Einstein hablando de cómo pensar. Y tenemos al pensamiento. ¿Para qué se hace ese pensamiento? Pues para solucionar problemas o para crear problemas.
estrategias para sacar instintos, ambiciones, condicionamientos, enojos, resentimientos, miedos, preocupaciones, celos, enfados. Bueno, este es el pensamiento clásico, habitual, típico de una persona común y corriente. Luego tenemos de este lado lo que sería la ansiedad, agitación, insomnio, tristeza, depresión, malestar, división, odios, y todo esto inhabilita a la persona para poder controlar esta zona de acá. Por lo tanto, entonces, el pensamiento de alguna manera es muy complicado para poderlo gobernar. Entonces se hace una capacidad de observarlo con los 5 sentidos, atención completa, sin el pensamiento. Es un pensar alejado del pensamiento. Y ahí es donde viene la idea del observador, que trabaja mucho Krishnamurti y que luego trabajan algunos otros autores posteriores a él. Entonces, observar al pensamiento es estar fuera del pensamiento, y estar sin pensamiento nos aleja de esta zona y permite al sujeto, después de esa cuidadosa observación, aplacar estos síntomas de ansiedad y por lo tanto poder producir una respuesta creativa importante. Otra vez, esta es una súper síntesis. Y faltaría aquí todo lo que es ya la influencia de inspiración directa que viene de la parte superior y que viene y que puede bajar también al pensador, y del pensador a convertirse en un acto altruista y un acto beneficioso para todos los seres humanos. El acto de la propia fraternidad implica, por supuesto, las partes del esquema que nos da. Es decir, es un esquema inspiracional que viene de las partes más altas de la estructura interior, que sería la parte del Buddhimanas, y del Buddhimanas logra bajar hasta la estructura del pensador. El pensador captura el pensamiento, envuelto en una sensación muy peculiar, que es una emoción superior que tampoco está en el esquema, pero que también describe Bhagavan Das, y esta emoción superior, que sería similar al gozo, hace que baje muy motivado a hacer el bien, y parte de ese bien puede ser la propia fraternidad, que es muy frágil y se rompe con mucha facilidad cuando nos sentimos incómodos por diferentes causas. Ahora vamos con las reconsideraciones históricas, otra vez aquí el niño incrédulo. Bueno, vamos a ver todo lo que nos dice HPV entonces en relación a cómo hemos creado la historia y la que nos hemos creído desde que íbamos al colegio. La afirmación de que el hombre físico era originalmente un gigante colosal, que nos dice la teosofía, preterciario, y de que existió hace 18 millones de años, de acuerdo a cómo contamos los años, las culturas que estamos hoy en boga, tiene por supuesto que parecer absurda a los admiradores y creyentes de la ciencia moderna. Es lo primero que dice. Claro, cualquier científico moderno se va a pitorrear de esto. Todo el posse comitatus de los biólogos se apartará de la idea de este titán de la tercera raza de la edad secundaria. Vean cómo comprime HPV lo que va diciendo. Titán, sabemos, son titanes de la tercera raza, de la edad secundaria. Un ser apto para luchar con éxito con los monstruos gigantescos de aquel entonces, los del aire, los del mar y la tierra. Por eso eran grandes. Así como sus antepasados, los prototipos etéreos del Atlante. Poco temor podían tener a lo que no podía hacerles daño. El antropólogo moderno puede reírse cuanto quiera de nuestros titanes, como se ríe del Adán bíblico y como el teólogo se ríe del antecesor pitecoide de aquel. Los ocultistas y sus severos críticos pueden estar seguros de que en esta fecha ya no se quedan nada que deber unos a otros. Las ciencias ocultas pretenden menos y dan más, en todo caso, que la antropología darwiniana o la teología bíblica. Fíjense bien, las teologías ocultas pretenden menos, no quieren figurar, solo quieren enseñar. Y dan más, por supuesto, una enorme cantidad de información. Y aquí tenemos una pequeña foto de cómo serían estos gigantes de aquella época. Desde la ameba del hombre, la ameba, ya saben, la que enferma, recibieron sus mónadas, o sea, todo tiene mónadas, en las cuales todas las cualidades superiores son potenciales, están dormidas, pero están ahí. Y aquí tenemos una foto de HPV, y esta es una foto de Darwin cuando ya estaba muy mayor, una pintura que le hicieron que es muy conocida y que está en algunas bibliotecas de Gran Bretaña, y se refiere pues a Darwin ya mayor, que fue en su época pues muy reconocido y tiene muchos libros y muchos muy buenos, más la taxonomización enorme que hizo a través de su viaje en el Beagle, y luego ya los problemas que hay que chocan un poco con las partes históricas que están en ocultismo. Bueno, entonces son potenciales, tienen estas cualidades que permanecen latentes hasta que el animal alcanza su forma humana, antes de cuya etapa el manas, la mente, no se desarrolla en ellos. En los animales todos los principios están paralizados y en un estado parecido al del feto. En los animales todos los principios están paralizados y en un estado parecido al del feto, exceptuando el segundo, el vital, el tercero, el astral, y los rudimentos del cuarto, kama, que es el deseo instinto cuya intensidad y desarrollo variarán
con las especies. Esto está subrayado porque es muy importante, es una afirmación importante. Entonces, en los animales, todos los principios están paralizados y en un estado parecido al del feto, exceptuando el segundo, el vital, tercero, el astral, los rudimentos del cuarto kama, que es el deseo instinto, y cuya intensidad varía según las especies. Esto es lo que pasa con los animales. Para el materialista apegado a la teoría darwinista, alguna, pues, obviamente la que está aquí criticando es la que venimos o no de que tenemos antepasados eh, simios. Para el materialista pegado a la teoría darwinista, esto parecerá como un cuento de hadas, una mixificación para el creyente del hombre. Recuerden que la teoría de que procede del mono no está en la obra cumbre de Darwin. Bueno, está de manera sugerida y no está no porque no quisiera estar, no está porque había muchos líos con el clero, si se ponían o no se ponían este tipo de afirmaciones en la época. Pero aunque se hubieran puesto, aquí se está corrigiendo en toda la teoría ocultista, se corrige esta apreciación que está hecha con los sentidos físicos. Bueno, el hombre interno y espiritual, nuestra afirmación no tendría nada que no sea natural. Bueno, para el materialista pegado a la teoría darwinista, esto parecía como un cuento de hadas. Les decía, el origen de las especies, que su obra cumbre no está ahí, pero está en otras, que es como no me acuerdo cómo se llama, que es algo de historia del hombre, no se llama exactamente así en inglés, pero es la obra donde sí viene esta afirmación. Bueno, sin embargo, no se nos da ninguna buena razón de por qué Darwin ensalza a los reptiles, aves, anfibios, peces, moluscos, cuando está haciendo en esta enorme taxonomización a través del famoso barco donde estuvo, que hay toda una historia de por qué subió ahí, era muy joven y de lo mucho que fue esperado su libro, que fue un libro muy esperado, se agotó la edición completa durante la primera semana, fue el libro más vendido y ahora es una joya para muchas bibliotecas tener el original y algunas otras tienen el facsímil porque también hubo una edición facsímil como retoños de una misma ascendencia monérica. Entonces, no se nos da ninguna buena razón de por qué Darwin enlaza los reptiles, aves, anfibios, peces, como retoños de una misma ascendencia monérica. Ni se nos dice tampoco si los reptiles, por ejemplo, son descendientes directos de los anfibios, estos de los peces y los peces de formas inferiores, lo cual son seguramente, porque las mónadas han pasado por todas las formas del ser hasta llegar al hombre, sobre cada globo en las 3 rondas precedentes, habiendo sido cada ronda, así como cada globo subsiguiente, desde la A hasta la G, y teniendo todavía que ser el teatro de la misma evolución, pero repetida cada vez en una base más material. Por lo tanto, la pregunta, ya saben, mientras es descendente será más material. Por tanto, la pregunta, ¿qué relación hay entre los prototipos astrales de la tercera ronda y el desarrollo físico ordinario en el curso de la formación de las especies orgánicas premamíferas? Puede contestarse fácilmente. Lo uno es prototipo, diseñado del otro. Bosquejo preliminar apenas definido en el lienzo de objetos destinados a recibir su última y vívida forma bajo el pincel del pintor. El pez se hizo anfibio de una rana en sombras de pantanos y el hombre pasó por todas sus metamorfosis en este globo de la tercera ronda, como lo hizo en esta, su cuarto cielo. Los tipos de la tercera ronda contribuyeron a la formación de los tipos de la ronda presente, que ya lo hemos estado viendo en las clases de Isaac de los lunes. Entonces conservamos parte de lo anterior y tenemos el extra y eso es lo que se va evolucionando. Por estricta analogía, el ciclo de 7 rondas en la obra de formación gradual del hombre a través de todos los reinos de la naturaleza se repite en escala microscópica en los primeros 7 meses de la gestación de un futuro ser humano. Es decir, se van agregando lo que ya se avanzó, lo que es la famosa recapitulación ontofilogenética, entendiendo que la ontogénesis es el estudio comparado del bebé hasta llegar adulto y la filogénesis el estudio comparado del hombre desde que era primitivo hasta el hombre actual. Entonces son dos líneas, una muy larga, otra muy corta, y se juntan en una recapitulación. ¿Por qué recapitulación? Porque el avance del niño desde el feto hasta el adulto recapitula las formas de evolución que tuvo el ser humano desde sus orígenes. Que el estudiante piense sobre esto y trabaje sobre analogías, así como el niño de 7 meses no nacido, aunque del todo completo, necesita sin embargo 2 meses más para adquirir fuerza y consolidarse. Así el hombre, después de completar su evolución durante 7 rondas, permanece 2 periodos más en la matriz de la madre, naturaleza, antes de nacer, o más bien de renacer como Dillani, algún más perfecto de lo que era antes de lanzarse la mónada en la cadena de mundos nuevamente reconstituida. Y aquí tenemos el feto del bebé en las etapas
primeras, que es un feto que podía ser de cualquier otro animal, incluso no mamífero, podía ser un anfibio, todos son muy similares. En la siguiente fase sigue siendo muy similar y aquí empieza ya la diferenciación y después de la diferenciación ya llegamos hasta el mes número 7. Vamos un poco poner la imagen de lo que está aquí comentando HPV. Vamos a verlo con más detalle. Dice, por estricta analogía, el ciclo de 7 rondas en la obra, la formación gradual del hombre a través de todos los reinos de la naturaleza, ya sabemos, el mineral, el vegetal, el animal, se repite en escala microscópica en los primeros 7 meses de gestación de un futuro ser humano. Que el estudiante piense sobre esto y lo trabaje. El día 1 está el cigoto, entre el día 2 y 3 hay un embrión con más células, el día 4 ya hay una mórula, después el blastocito, la monérula, etcétera. Y aquí tenemos la trompa del falopio y el ovario, y aquí el óvulo que va, una vez fecundado, bueno, el óvulo que es lanzado a la trompa para ser fecundado, y después de ser fecundado es anidado en esta zona de acá. El útero tiene 3 capas, está la parte del miometrio, que es la parte del medio, el exometrio, el endometrio es la parte interna, la que crece en una gran cantidad de nutrientes por si es que se llega a embarazar esta persona. Si no se embaraza, esto se desecha a través de la menstruación, y esta es la maravilla biológica de cómo ocurre esto como una posibilidad. Aquí está la implantación del óvulo ya fecundado, con toda la división celular que va a tener y con la conexión con todas las membranas que habrán de alimentarlo. Entonces, conforme van pasando los meses, se establece el cordón umbilical, esta es la placenta, aquí viene la sangre de la madre, pasa por una barrera especial y después de la barrera nutre al niño conforme se va creciendo y hasta llegar a los últimos meses, en donde se orienta de cabeza hacia abajo para poder salir del vientre del mármol. Toda esta maravilla bueno, aquí está también los espermatozoides que llegan ahí y empiezan a rascar esta zona que envuelve al óvulo, que es una zona muy, muy dura, se llama zona pelúcida, y los espermatozoides tienen una enzima que se dedica a degradar a la zona pelúcida, que ahora está de moda porque se la ponen para las arrugas, que es la hialuronidasa. La hialuronidasa es la enzima que rompe esto para que el primer esperma que entre pueda fecundar y los demás ya no van a penetrar al óvulo. El óvulo se hace impermeable al resto de los espermas una vez que el primer esperma ha entrado, con algunas excepciones cuando entran dos al mismo tiempo. Bueno, es lo que estamos analizando y aquí están por los meses, llegamos hasta el 7, que es lo que decía HPV, hasta acá. Y entonces en el 7 todo esto tendríamos que reconsiderarlo desde el punto de vista de la analogía. Bueno, más sobre el tema. Comenta HPV en la Doctrina Secreta, volumen 3, página 295 de la versión electrónica, que las reacciones del doctor Bastian ha dado son muy sugestivas. Primero, a causa del modo imperfecto con el que las diversas formas físicas pueden estar representadas en las etapas pertenecientes a cada periodo, y segundo, por la naturaleza extremadamente limitada de las exploraciones que se han hecho en estos estratos de representación imperfecta. Y tercero, por ser tantas las partes de los anales que no son inaccesibles, casi todos los del sistema siluriano, que es la era paleozoica, habiendo sido borrados por el tiempo, mientras que los 2/3 de la superficie de la Tierra en la que se encuentran las capas restantes están ahora cubiertas por los mares, por la misma transformación y movimiento de los mares, el hundimiento de grandes porciones de tierra que sabemos que pasó desde el hundimiento de donde estaban la civilización hiperbórea, después el hundimiento de la siguiente de los lemures y después la siguiente de los atlantes. Y entonces, ¿cómo encuentra uno eso? Pues es muy difícil. Por eso dice Mr. Darwin, por mi parte, siguiendo la metáfora de Lyell, miro los anales geológicos como una historia del mundo imperfectamente conservada. Claro, es imperfectamente conservada y escrita en un dialecto cambiante. De esta historia solo poseemos el último volumen, que se refiere únicamente a 2 o 3 países. De este volumen, solo aquí y allá, se ha conservado algún corto capítulo, y de cada página solo unas cuantas líneas de aquí y de acullá. Bueno, aquí Mr. Darwin entonces dice algo que sí toma en consideración HPV. Y aquí hay una historia, bueno, un poco de cómo podría haber sido en aquellas épocas la Tierra. Y ahora nos vamos, el círculo de metempsicosis para la mónada humana está cerrado, puesto que nos encontramos ya en la 4ª ronda y en la 5ª raza raíz. Tiene que hacerse cargo el lector por lo menos de lo que se conoce el esotericurismo, que las estancias que siguen en este volumen y en el siguiente se ocuparán tan solo de la evolución de nuestra 4ª ronda. Esta última
Es el ciclo del punto de giro después del cual, habiendo llegado la materia a sus abismos más profundos, comienza la lucha para arriba, hacia lo alto, espiritualizándose en cada nueva raza y con cada nuevo ciclo. Por lo tanto, el estudiante debe tener cuidado de no ver una contradicción donde no existe, pues en el Esoteric Buddhism se habla de las rondas en general, mientras que aquí no se trata más que de la cuarta, o sea, de nuestra ronda presente. Entonces, tendría lugar el trabajo de formación, ahora de reforma y de perfección evolucionaria. Bueno, esto ya se ha visto mucho con Isaac, de cómo vamos cayendo hasta la parte más baja y cómo empieza entonces la subida. Y aquí está Sinet, en su libro clásico. Esta es la obra, esta es la copia facsímil más antigua que encontré para poderla transmitir, aunque hay obviamente otras más recientes. Historia antigua contada por la ciencia, la sabiduría antigua y la teosofía. Y ahora sí, por fin entramos a la famosa Atlántida. Esta es una recreación de lo que podría haber sido este mundo tan desarrollado del que ya comenta HPV, que a veces dice con un poco de sarcasmo que es ridículo que se diga que en lo antiguo todo era ridículamente primitivo, cuando en realidad se ignora el alto grado de sofisticación que alcanzaron estas culturas que nos precedieron. Y ahora vamos con el famoso libro que habíamos hablado, que este es el de Holloway, que se llama Man, Fragments of Forgotten History, escrita por dos chelas. Está Laura Holloway, que es la que aparece como autora, y este es el Mohini Chatterjee. Son fotos raras de encontrar, pero son los autores de la obra. Viene muchísimo en la obra. La obra es dedicada a HPV, es una obra muy bonita. La invitación es que la estudien en las logias, porque es una obra que merece mucho la pena. Para comprender el progreso de la humanidad a través de sus diversas razas, es preciso recordar los largos periodos de tiempo ocupados por cada una de estas. Así, la raza actual tuvo su origen hace más de 1.000.000 de años y fue precedida por la cuarta y tercera razas, cada una de las cuales tuvo su época de supremacía, su época de esplendor. La cronología bíblica y aún los cómputos geológicos se ofenderían ante esta afirmación, que está sin embargo apoyada por la experiencia de adeptos vivientes, como también por la cronología sagrada de los antiguos. Es decir, ya lo había comentado Isaac, por una enorme cantidad de personas videntes, por una enorme cantidad de seres con un desarrollo impresionante que han tenido la capacidad de contarnos lo que es la historia real y verdadera de todo lo que ha sido la historia del ser humano. Si se pudiera sacar a la luz los anales de los templos del antiguo Egipto, de Caldea, de la India, veríamos cómo la historia y la ciencia modernas no han hecho más que recoger y entrelazar algunos hechos perdidos, sin tener la menor idea de su posición en el tiempo. La geología difícilmente considera la posibilidad de la existencia del hombre antes del periodo glaciar, pero los maestros esotéricos saben que anteriormente a esta época florecieron grandes civilizaciones, más grandes que las de Grecia o Roma. Tarea gigantesca sería querer destruir todos los errores que existen en esta materia. No perderemos tiempo ni fuerza en este empeño de combatir la progenie de los errores que infestan al mundo. Fíjese qué frase tan importante. No perderemos tiempo ni fuerza en el desempeño de combatir la progenie de los errores que infestan el mundo. Pero señalaremos algunos acontecimientos relacionados con la historia antigua de nuestra raza, dentro de los límites permitidos, porque ya sabemos que no todo está permitido que se divulgue, y mostraremos su concordancia con los hechos admitidos. Todos los ocultistas saben que la primera civilización en el anillo actual empezó con la tercera raza, de la cual quedan algunos restos sobre los australianos de cabeza aplastada. Estos especímenes degradados de la humanidad, por extraño que parezca, descienden de ancestros cuya civilización procedió muchos eones a las fuerzas de los fenicios y los babilonios. A primera vista sería quizá difícil explicarnos la sobrevivencia de las representantes de una elevada civilización primitiva que no ha dejado huellas fáciles de reconocer. Los estudiantes de ciencias ocultas saben, sin embargo, que el fin de cada periodo de apego a una raza está señalado por un gran cataclismo, causado alternativamente por el fuego o por el agua. Y ahí sabemos que hay una serie de deidades que se dedican a eso. Si la Europa civilizada de hoy día llegara a experimentar una de esas convulsiones de la naturaleza, su civilización desaparecerá. No tiene pirámides que recuerden sus sucesores, sus pasadas grandezas, y aquellos de sus habitantes que puedan escapar, careciendo de todas condiciones de la vida civilizada. Pronto, Logia Independiente de Teósofo 65 caerían en la barbarie. Aunque la civilización empezó con la tercera raza, no por eso debe suponerse que los hombres de la segunda raza fueran salvajes, puesto que las condiciones de su existencia, según se verá, eran tales que hacían casi tan imposible la civilización como la barbarie, en la forma en la que hoy las conocemos. Vean la introducción, lo compacta que está, lo profunda que es,
y lo ubicante que está. Nos ubica pues que no se ha podido hacer una historia correcta porque la ciencia abandonó al ocultismo, por lo menos abandonó a la parte filosófica importante después, básicamente de la Revolución Industrial, por ahí del siglo XVIII, XIX empezó a haber un alejamiento, y esto pues, ha originado problemas, que son los que aquí ellos están comentando. Esta es la obra que podemos bajar también, dice Man Fragments of Forgotten History by Two Chelas, que así se dice. Tenemos acá los Chelas, y publicado en 1987 a Elena Petrovna Blavatsky, una discípula brava de los Mahatmas, etcétera, etcétera. Continuamos entonces con la versión electrónica del libro. En la otra puse la versión en papel del mismo libro. La primera civilización cuyas huellas inequívocas han llegado hasta nosotros pertenecía a la cuarta raza. Y aquí aparecen los apéndices en la obra. La llamada Atlante. A este periodo pertenece la civilización mencionada en libros tales como el Popol Vuh. El Popol Vuh es una gran obra maya de la enorme civilización maya, el Uttara Ramayana y otros. En la célebre epopeya sánscrita de Valmiki se hallan los abundantes datos sobre la civilización de una raza de atlantes que habitó cerca del continente hindú, de la India. La prosperidad material de ese pueblo estaba muy por encima de la de los arios de aquel tiempo. Su conocimiento de las fuerzas secretas de la naturaleza era maravilloso. Se dice que conocían cosas que la civilización actual todavía no conoce. Ellos sabían navegar en vehículos aéreos, valiéndose de un agente sutil del Bulwer Lytton menciona bajo el nombre de Brill. Las casas, como las de los antiguos peruanos, estaban pavimentadas con oro. Las armas de destrucción que utilizaban comúnmente eran tan superiores a las que nosotros conocemos que difícilmente podríamos formarnos una idea de ellas. Es decir, es una civilización que floreció de una manera muy distinta a la que nosotros conocemos. Y esto lo podemos entender a través de diferentes situaciones. Se dice que hubo un adelantamiento de Henry Ford sobre los motores de combustión interna que le ganó la carrera a Alva Edison, que esperaba un motor eléctrico. Y entonces, al ganar la carrera, pues todo evolucionó hacia los motores de combustión, que hemos contaminado el planeta de una manera inimaginable, y ahora volvemos al pequeño retraso que tuvo Alva Edison con hacer un motor eficiente eléctrico, que ahora otra vez la tecnología está caminando hacia allá. Bueno, el arte, la literatura y la ciencia tuvieron su origen durante el periodo en el que vivió esta raza, a su estilo. Pero los arios tuvieron que desarrollar su propia civilización antes de ponerse en contacto con los atlantes. Muy poco de la literatura de los atlantes se conserva hoy, pues muy poco. Y su arte y ciencia apenas han dejado algún vestigio, todo se lo tragó la tierra, excepto en China. Por sus conocimientos superiores, la cuarta raza desarrolló una civilización material que ha excedido a todas las que se han visto en la tierra. Ojo, por sus conocimientos superiores, la cuarta raza desarrolló una civilización material que ha excedido a todas las que se han visto en la tierra hasta ahora. Su vasta literatura ha desaparecido casi del todo, si bien una de las principales obras astronómicas sánscritas llamada Surya Siddhanta Prakrispa es la producción de un astrónomo atlante. En este libro se mencionan las 7 islas de la Atlántida, que son la Plasyavipa y otras, y su posición geográfica se halla indicada con exactitud científica. Estamos rastreando, sacando un poco a colación lo que es imposible ver en la otra ciencia, la ciencia mecanicista. Por sus conocimientos superiores, la cuarta raza desarrolló una civilización material que ha excedido a todas las que se han visto en la Tierra, ya lo habíamos comentado, esto es muy importante. Su vasta literatura desapareció casi de todo. Bueno, la producción de la Atlántida. Otro astrónomo célebre, del cual alude siempre el nombre de Asura Maya, era oriundo de la logia independiente de teósofos de la Atlántida, por más que el profesor Weber, interpretando de un modo enteramente erróneo el significado de la primera parte de dicho nombre, trate de transformarlo en el griego de los Ptolemaios, ¿se acuerdan ustedes de Ptolomeo? Que es una figura importantísima en la Grecia antigua. Asura es un nombre genérico de todos los atlantes, que eran los enemigos de los héroes espirituales de los arios. Esta tosca descripción de los atlantes se refiere solamente al periodo en el que se pusieron en contacto con los arios. Por consiguiente, estaban ya en decadencia, en el ciclo de su supremacía. El recuerdo de su grandeza antes de este periodo, hay que tener en cuenta que los atlantes alcanzaron el punto culminante de su civilización y progreso mucho antes que los arios salieran de sus pañales.
Se conserva en libros inaccesibles al mundo en general y guardados con celoso cuidado en las bibliotecas secretas de los templos y lamasterías y en las criptas y cavernas de los místicos iniciados. Causará quizá alguna sorpresa ver descritos los atlantes en las escrituras brahmánicas con el nombre de Raksas, palabra que significa comedores de cosas crudas, como también la ponderación que allí hace una maravillosa agudeza de su olfato. Mas la solución de esta dificultad se hallará en el orden de desarrollo de los sentidos en las diversas razas y subrazas. La nuestra, que es la quinta, ha desarrollado el sentido del gusto, más que ninguna de las anteriores, mientras que el sentido del olfato alcanzó su mayor grado de perfección en la cuarta raza. Vean la enorme riqueza imaginativa que podemos desprender de estos relatos. Se convierten en obras impresionantemente atractivas y no se está hablando de una manera novelada ni se está hablando de una realidad, es historia. Lo que estamos leyendo es historia contada por ocultistas. La historia oculta enseña que en tiempos del establecimiento de los arios, una gran parte de la India estaba ocupada por los atlantes y también lo estaban algunas partes de Europa, especialmente Grecia e Italia, para no citar sus colonias africanas en Egipto y en las costas del Mediterráneo. A propósito de los ancestros atlantes, de los griegos y los romanos, se dice uno de nuestros maestros. Los antiguos griegos, los atlantes, no podían ser calificados ni siquiera de autóctonos, palabra convencional que se usa para expresar el origen de un pueblo cuyos antepasados no han logrado desarrollar. Perdón, este es el título del libro. No han podido describirse. Y que en todo caso entre los helenos significaban ciertamente algo más que simplemente nacidos del suelo o primitivos aborígenes. Y sin embargo, la pretendida fábula de Deucalión y Pirria no es seguramente más increíble ni más maravillosa que la de Adán y Eva. Fábula esta que apenas 100 años atrás, nadie hubiera atrevido siquiera a poner en duda. Y en su significación esotérica, la tradición griega es quizá más verdaderamente histórica que muchos de los pretendidos acontecimientos históricos durante el periodo de las Olimpiadas, por más que tanto Hesíodo como Homero hayan omitido en sus épicas. Quizás, dice el mismo maestro, el de Theosophist, en octubre del 83, si los historiadores hubieran sabido algo más de lo que sabían acerca de los autóctonos italianos, los yapigios podrían haber dado a los antiguos romanos este último nombre, yapigios, y no necesariamente romanos. Pero entonces hubiera resultado otra dificultad histórica. La historia sabe que los invasores latinos empujaron y finalmente encerraron a esta raza misteriosa y miserable entre las peñas de Calabria, demostrando así su ausencia de toda afinidad de raza entre unos y otros. Por otra parte, los arqueólogos occidentales se mantienen en sus propias opiniones, negándose a aceptar otra cosa que sus propias conjeturas, y han fracasado en su tarea de poner un claro en las inscripciones indescifrables trazadas en una lengua desconocida y de caracteres misteriosos, que figuran en los monumentos yapigios, y así que durante largos años los han considerado como imposibles de descifrar. Los anales de ocultistas no hacen diferencia entre los atlantes antecesores de los antiguos griegos y romanos. Otra vez, un baño de realidad, un baño de historia sobre las cosas que han pasado, cómo se han extinguido los yapigios, cómo se han nombrado o autonombrado o renombrado a la nueva civilización que ocupa estos espacios, y en general todo lo que es la historia de Occidente que conocemos hoy en día, en donde si los cataclismos no han destruido a las anteriores civilizaciones, pues las hemos hecho nosotros, hasta prácticamente desaparecer los vestigios y apropiarnos de sus avances. Y aquí falta poquito para que no se espanten, falta una nada más. Bueno, las mismas escrituras sagradas de la India, accesibles al mundo, nos revelan muchas vislumbres sobre los atlantes orientales. Durante el primer periodo del establecimiento de los arios en la India, los recién llegados estuvieron en guerra constante con los atlantes, los cuales se encontraron en posesión del territorio. En una época muy posterior de la cual se lee una hermosa y completa relación en el Ramayana, los atlantes estaban diseminados por toda la superficie de su país. Sus incursiones en los asentamientos arios fueron pocas de los atlantes y a largos intervalos, o sea, con intervalos muy largos. Y solo en las regiones menos pobladas tuvieron los arios que combatir con éxito casi constante con las tribus dispersas de los atlantes. Pero existía un poderoso imperio atlante que abarcaba varias islas en los mares Indos y su emperador era Ravana. Fue a pesar de las muchas leyendas simbólicas que lo envuelven en un personaje histórico a quien muchos principados arios del continente estaban obligados a pagar tributo. Los poderes maravillosos que obtuvo sobre las fuerzas ocultas se hallan alegóricamente descritos en aquella célebre epopeya inda. La subvención del imperio por Rama, el héroe ario, marcó la extinción de la supremacía atlante en esa parte del mundo,
por más que en algún otro punto se veían ricas y poderosas colonias de atlantes, luchando todavía a largo tiempo por la existencia. En la batalla de Kurstaserra, que según los cálculos brahmánicos tuvo lugar 5.000 años A, algunos príncipes arios pelearon al lado de sus aliados atlantes. Antes de esa fecha, Yudhishthira, jefe de uno de los partidos beligerantes, hizo construir su palacio, cuyo esplendor no pudo eclipsar ninguno de los demás príncipes arios, por un atlante llamado Maya, que había heredado algo del conocimiento trascendental de su raza. Cuando empieza el decaimiento de las civilizaciones, y ahí tenemos que irnos al gran historiador Toynbee, entonces Toynbee habla mucho de la ciclicidad, de las épocas de apogeo y las épocas de remoción, y eso pasa hasta con las pandemias. Hay necesariamente un florecimiento y después un decaimiento. Y cuando viene el decaimiento, da igual cuántas armas se tengan, da igual cuántos conocimientos se tengan, ya como que la energía está en proceso de desestructuración de lo que otrora fue una gran civilización. Bueno, estamos aquí viendo la maravilla de esta obra. Bájenla, léanla en las logias, disfrútenla. Es una obra impresionante. Simplemente con los pequeños trozos que acabamos de leer, nos damos una idea de lo que nos espera en esta lectura. Bueno, algunas conclusiones. La necesidad de la ciencia materialista de contar con evidencias físicas nos ha puesto en una verdadera complicación. Comentario: como testigos de los lemures solo quedan algunos anales silenciosos en forma de media docena de colosos rotos y de antiguas ruinas ciclópeas. A estas no se les presta atención. Esto está en HPV, en la doctrina secreta. ¿Y qué pasa con las civilizaciones sin vestigios físicos? La cosificación y etiquetación para la renominalización cuando se encuentran estas cosas. Bueno, pues entonces estos son los límites de la ciencia para hablar de estos temas. Vamos con las famosas dataciones. La última mónada humana encarnó antes del principio de la quinta raza raíz de la naturaleza, jamás se repite a sí misma. Por lo tanto, los antropoides de nuestros días no han existido en ningún tiempo hasta mediados del periodo Mioceno, subrayado, HPV. Los antropoides de nuestros días no existieron en ningún tiempo hasta mediados del Mioceno, cuando, como todos los cruzamientos, comenzaron a mostrar una tendencia más y más marcada. A medida que transcurría el tiempo, al volver el tiempo de su primer padre, el gigantesco lemuro atlante amarillo y negro, buscar el eslabón perdido es inútil, como lo hacía Raymond Dart, Ralph Linton y en general toda esta playa también de grandes antropólogos, muchos de ellos muy desarrollados. A los sabios de la conclusión de la sexta raza raíz dentro de millones y millones de años, nuestras modernas razas, o más bien sus fósiles, les parecerían como monos pequeños e insignificantes, una variedad extinguida del genus Homo. Aquí el sarcasmo de HPV. Dice, claro, si hubiera sido al revés, que primero hubiéramos sido nosotros y después los gigantes, pues los gigantes les hubiera parecido que eran insignificantes nuestros restos y nos hubieran catalogado como monos pequeños. Bueno, está aquí el sarcasmo de este. El Mioceno es una división de la escala temporal geológica que pertenece al periodo Neógeno, y dentro de este el Mioceno precede al Plioceno. Comenzó hace 23 millones de años y terminó hace 5 millones de años. Bueno, esta es la datación que existe dentro de la ciencia corriente. Bueno, el periodo del sistema cuaternario, el Neógeno. Tenemos la época de serie, el Plioceno y el Mioceno. Y la edad piso tenemos el Piaceniense, el Sandiniense, el Mesiceniense, el Tortoniense, el Serravalense, etcétera, etcétera. Y aquí el inicio en millones de años, aquí tenemos 2.588, 3.600, 5.300, hasta llegar a 23.03. Entonces estamos hablando de cómo nos vamos hacia atrás en lo que es posible más o menos identificar de acuerdo a las clasificaciones internacionales. Y de acuerdo a ellas es que aquí HPV está haciendo los comentarios para poder aclarar la aparición de ciertas especies de acuerdo a la propia clasificación que la ciencia ha generado. Y ahora nos vamos con el otro libro del que se habla mucho, que es el famoso libro de Donnelly, también sobre la Atlántida. Referencias de Blavatsky en relación a los estudiosos que acertaron a referirse a la datación de la Atlántida. Por supuesto, ya vemos que en las doctrinas secretas habla también HPV de algunas elucubraciones de muchos científicos que van mal, van torcidas, pero también de alguna manera aplaude a algunos de los que lo han hecho bien. Entonces dice, en el maravilloso volumen de Donnelly, Atlantis, The Antediluvian World, el autor, que es el famoso Donnelly, el autor, hablando de las colonias arias de la Atlántida y de las artes y ciencias, legado de la cuarta raza, declara valientemente que los fundamentos de las instituciones de hoy en día provienen de la edad miocena. ¿Cuál es la edad miocena? Pues ya la vimos acá, toda esta, que está en el Neógeno, o en el Neógeno. Esta es una enorme concesión para un sabio moderno, una enorme concesión para un sabio moderno.
Pero la civilización se remonta a un periodo aún más remoto que los atlantes miocenos. Llegará un día a descubrirse el nombre del periodo secundario y con él su civilización por tanto tiempo olvidada. Entonces, eso va para atrás, que aquí ya no aparece. Y esa es la primera reflexión que hacemos de este libro. Sobre la lengua de los atlantes. El sánscrito, tal como ahora se conoce, no fue hablado por los atlantes, dice Donnelly, y la mayor parte de los términos filosóficos empleados en los sistemas de la India posteriores al periodo del Mahabharata no se encuentran en los Vedas ni en las estancias originales, sino tan solo en sus equivalentes. Al lector que no sea teósofo, se le invita una vez más a considerar todo lo que sigue como un cuento de hadas, si así le parece, todo lo más como una especulación de soñadores aún no demostrada, y en el peor de los casos como una de tantas hipótesis científicas pasadas, presentes y futuras, algunas de las cuales ya han muerto mientras otras todavía están en pie. Bueno, otra vez HPV en la doctrina secreta, página 84. Esta es la doctrina secreta, la que creo que no está traducida, de 1897. Entonces hay que pasarla y tampoco se puede hacer un copy-paste, entonces hay que prácticamente pasarla completa al inglés y luego traducirla. Como testigos de los lemures solo quedan unos cuantos anales silenciosos en forma de media docena de colosos rotos, ya lo dijimos hace un momento. Pero continuamos, la tradición pasa por alto con desdén el escéptico y materialista, mientras que los hombres de iglesia demasiado celosos hacen en todos los casos todo al servicio de la Biblia. Sin embargo, en cuanto una leyenda se niega a armonizarse con la teoría del diluvio de Noé, es descartada por el clero cristiano. Voz delirante y loca de viejas supersticiones, dicen. Niégase la Atlántida cuando no se le confunde con la Lemuria y otros continentes desaparecidos porque la Lemuria es quizá a medias la creación de la ciencia moderna y por lo tanto hay que creer en ella, mientras que la Atlántida de Platón es considerada como un sueño para la mayoría de los científicos. Bueno, Lemuria, proponemos llamar Lemuria al tercer continente. Este nombre es una invención o una idea de Sclater, quien entre 1850 y 1860 confirmó con fundamentos zoológicos la existencia real en tiempos prehistóricos de un continente que demostró se extendía desde Madagascar, lo que hoy es Madagascar, a Ceilán, Ceilán se acuerdan que es Sri Lanka ahora, y las costas de Sumatra que ahora están en Indonesia. Incluía algunas partes de lo que ahora se llama África, pero por lo demás este gigantesco continente que se extendía desde el Océano Índico hasta la Australia ha desaparecido ahora por completo bajo las aguas del Pacífico, dejando aquí y allá solamente algunas de las cumbres de las montañas más elevadas, que en la actualidad son islas. Y aquí tenemos entonces más o menos cómo hubiera sido esto, la Lemuria del hipotético continente, así se dice, los científicos, para no meterse en líos, por científicos franceses teorizando principalmente por el geólogo inglés Sclater, para explicar el hecho de que hubiese lemures o parientes cercanos, tanto en la India como en el sur de África. Formularon que por los albores de la aparición de la especie humana había un continente en el cual aparecieron y se extendieron los lemures, que después del continente desapareció en el fondo del Océano Índico, que más o menos sería la extensión y el lugar. Lemuria descrito en los libros místicos de los tamiles de la India. La India se divide en 4 sectores. El sector del sur, que es donde está la ciudad teosófica, en Adyar, se llama, es una zona tamil, ahí se habla tamil en vez de hindi, y se llama también esta zona Deccan, por la forma triangular que tiene. Y ahí cuando estuvo Blavatsky escribió también los famosos cuentos de las montañas azules, que también es una obra que habría que leer y disfrutar por la enorme cantidad de viajes que hizo ella para poder encontrar y describir lo que allí había en aquel entonces. El secreto de las montañas azules aparece diciendo que en los amaneceres o atardeceres, no lo recuerdo, cuando pegaba el sol sobre las cumbres, todas adquirían un color azulado. Bueno, pasamos a la que sigue, de la historia de los Atlantes. Atlantis de Antediluvian World, de Ignatius Donnelly, es el libro clásico. Bueno, afirmaciones que una vez existió en el Océano Atlántico frente a la desembocadura del mar Mediterráneo una gran isla que era el remanente de un continente atlántico, conocida como un antiguo como la Atlántida. 2. Que la descripción de esta isla por Platón no es como se ha supuesto una fábula, sino una verdadera historia, porque sabemos que hay una trilogía de obras que pues no las tenemos completas, que está el Timeo, y luego 2 más. De la segunda obra de Platón hay nada más un pedacito donde se habla de la Atlántida, y la tercera no tenemos nada. De hecho, se considera que de toda la sabiduría griega solo tenemos el 4.5%, o sea, toda está dispersa, está desorganizada, bueno, ha sido reorganizada, pero era muchísimo más lo que había de lo que nosotros podemos leer en la actualidad. Y todo lo perdido o lo que fuera, o que pertenece a colecciones, coleccionistas o que están
en bibliotecas ocultas, pues podríamos llegar quizá a un 8, 9 o 10%, pero no mucho más, se ha destruido. Que la Atlántida fue la región donde el hombre pasó por primera vez de un estado de barbarie a un estado de civilización. Bueno, eso habría que verlo. ¿Se acuerdan ustedes que hay una obra clásica que habla de los tres grandes periodos de evolución de la humanidad, que son salvajismo, barbarie y civilización? Y civilización, que es un término francés, tiene que ver con refinamiento, que es la refinación de los grupos colectivos y humanos, en donde poco a poco se van haciendo más evolucionados, más desarrollados, más cultos, más orientados a las artes y menos a la felicidad, cosa que causa en algún momento dado también su propia destrucción. Bueno, 4, que se convirtió en el transcurso de los siglos en una nación populosa y poderosa, tuvo su apogeo, y de cuyos desbordadas orillas del Golfo de México, el río Mississippi, el Amazonas, la costa del Pacífico de América del Sur, el Mediterráneo, la costa occidental de Europa y África, el Báltico, el Mar Negro y el Caspio estaban poblados por naciones civilizadas. Y que el verdadero mundo antediluviano, el jardín del Edén, los jardines de las Hespérides, de los campos elíseos, los jardines de Alcinous, el Mesofalos, el Olimpo, el Asgard, de las tradiciones de las naciones antiguas, que representan una memoria universal, y de la gran tierra donde la humanidad primitiva habitó durante siglos en paz y felicidad hasta que llegó, obviamente, la debacle. Y entonces aquí nos sumergimos, obviamente, en esta obra. Versiones occidentales y métodos, búsquedas a través de evidencias físicas. Bueno, ya hablamos un poco de este tema. Y aquí me parece que había un vídeo que podía yo pasarles, pero no sé si vaya a dar tiempo. Mejor lo dejamos para después, para seguir avanzando. En el año 360 a.C., el filósofo Platón describió en sus últimos dos diálogos, Timeo y Critias, una ciudad rodeada de agua en su totalidad y con una estructura circular. Aquella fue la primera vez que se narró la historia de la mítica isla de la Atlántida. La reproducción en dibujos que se ha hecho de ella, de acuerdo a lo que se dice en Critias, es esto más o menos. Una ciudad entonces con canales de manera circular, muy parecida a algunas ciudades que hay en la actualidad. Hay una ciudad de sanación en la India, en el sur, que también aparece en forma de canales. Por supuesto, nada que ver con lo que fue la civilización. La Atlántida estaba formada por diferentes plataformas de tierra circulares y concéntricas que estaban separadas por agua y unidas por pasillos o por puentes. En su plataforma central se eleva un templo en honor al Poseidón, cuya magnitud no era comparable a ninguna gran estructura de aquella ni de esta época. Ojo, cuya magnitud de ese Poseidón no era comparable a ninguna gran estructura ni de aquella ni de esta época. Las estructuras más grandes en la época de los griegos de este tipo pues era el Coloso de Rodas, que era enorme y que se cayó por un terremoto y que lo hizo el gran arquitecto de la época, no recuerdo cómo se llama, pero que la llenó de plomo en la parte de abajo para que no se cayera. Y bueno, esas se quedan chiquitas con lo que era esta estatua. Bueno, Atlántida en griego antiguo, así se describe, Atlantis, Nasos de Atlas, el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critias. Bueno, en dichos diálogos la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, más o menos, quien según Platón es la fuente del relato. Entonces, es un relato que se transmitió de boca en boca durante siglos. Está ubicada más allá de las columnas de Hércules y se le describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas, de acuerdo a cómo se describían en aquel entonces los tamaños de los macizos físicos. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa, el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales. En un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que en Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se perseveró el recuerdo de que miles de años más tarde llegó el conocimiento de Solón y a partir de sus relatos y un manuscrito de Critias, el narrador. Aquí aparecen cosas muy interesantes. Resulta que de pronto se descubren en el mercado más grande de antigüedades del mundo, que es el Cal-Khalil ahí de Egipto, manuscritos, papiros, obras importantes que llegan a los científicos y luego ellos toman la determinación de darlos al conocer al mundo científico o conservarlos y dejar todo en el anonimato. Entonces, eso ha pasado históricamente
y se supone entonces que en algún momento dado se encuentran estas narraciones, pues estamos hablando de hace 2500 años, y de estas narraciones se salen las narraciones que hicieron a Solón, y Solón se las hizo a Critias, y Critias a Platón para poder escribir entonces el segundo gran libro del que tenemos muy poco. Aproximémonos un poco al nominalismo. Bueno, ¿qué es el nominalismo? Encontramos fósiles y les ponemos nombre, apellido, dirección, antigüedad y todo. Eso es nominarlos. Y esta es la cueva de Gardalam, los fósiles de grandes animales hallados en la cueva de Gardalam. En esta cueva prehistórica se descubrió la prueba más antigua del asentamiento humano en Malta, además de restos óseos de animales que habitaron en territorio en la edad de hielo, como elefantes, hipopótamos y osos. Y se considera que Malta es tan pequeña que no podría haber proporcionado espacio para ese tipo de animales. Pero bueno, ya se nominó de esa manera. Los templos más antiguos que conocen están ubicados en territorio maltés, por lo menos para el caso de Europa. El templo de Gran Tija de Gozo es considerado como la construcción megalítica al aire libre más antigua del mundo. Ojo, se llama Gran Tija y está en Gozo. Malta es una colección de 4 islas, 2 grandes, 2 pequeñas, que son Gozo, Malta, Comino y Cominoto. Comino y Cominoto están entre el mar que separa a Gozo de Malta y de la isla de Malta. Y en Gozo, es decir, hay que pasar a la isla grande, donde no llega el aeropuerto, hay que cruzarla. Podemos encontrar que ahora en la actualidad está techada. En la antigüedad no estaba techada, esta foto es antigua, y entonces podemos ver cómo se ha preparado para que la gente la visite. Y es una de las construcciones megalíticas más antiguas, probablemente la más antigua, desde el punto de vista de la nominalidad. Esto está del lado de Malta, este ya tiene su techo, es una foto reciente, y están pues, los dólmenes, los talmudes y en general las formas como se construía en aquel entonces, también como una parte de lo que sería la historia contemporánea. Se puede visitar volando a Malta y eh, estudiando los 2 sitios, porque son 2 sitios que están juntos, leyéndolos para pues, sacarle más provecho a la visita. Entonces ya se empiezan a ver cada una de las áreas que están ahí prácticamente semidestruidas, pero están en su versión original. En arqueología, cuando las cosas están reconstruidas, se les ponen piedras pequeñitas blancas para entender que eso ha sido reconstruido. Y cuando están al natural, pues aparecen así. O sea, no hay ninguna señal de que haya habido alguna reconstrucción. Aquí tenemos lo mismo, es un espacio de cualquiera de las 2 áreas. Y esto tiene alguna similitud. Bueno, esto es un área de las ciudades de piedra que vemos acá. Y esto de aquí, esto es Machu Picchu. Otra vez están las piedras más o menos conformadas, ahora en un formato de habitaciones. Aquí están los dólmenes y talmudes muy similares a como pudieron haber existido, solo que esta civilización está del otro lado del Atlántico. Está en Perú. Y este es lo mismo, aquí está la parte de Perú, este es otra vez Machu Picchu, para que podamos entonces observar que al final de cuentas la reproducción de estas civilizaciones posteriores pues son obviamente mucho más similares a la norma de lo que pudiéramos imaginar. Bueno, vamos ahora con las visiones profundas de la realidad. Esto es en la antigüedad, como se pensaba que era la Tierra, plana y se caía el agua de manera indefinida. Y esta es como es redonda. Cuando hablamos ahora de mundo, imaginamos esto. Ya Juan Viñas, hablando del hombre ingenuo, que le gustaba mucho hablar del hombre ingenuo, siempre hablaba de eso. El hombre ingenuo, pues lo que ve sus sentidos dice que así es y está dispuesto a matar al que diga lo contrario. Cuando se descubre esto, gracias a la primera vuelta al mundo que consiguió un vasco, pues ya se sabe ahora sí que el mundo es redondo, pero se sabe de una manera fehaciente. Bueno, visión profunda, ignorancia ingenua versus la historia verdadera. Y HPV para descifrarla. Antropogénesis, la Atlántida. Ahora nos pasamos a lo que ya hemos estado estudiando con Isaac. Así llamamos al 4.º continente, sería la primera tierra histórica si se prestase más atención de lo que se ha hecho hasta ahora en las tradicionales de los antiguos. La famosa isla llamada por Platón era solo un fragmento de un gran continente. Europa, el 5.º continente era América, pero como está situado en sus antípodas, los ocultistas indoarios mencionaron generalmente a Europa y al Asia Menor, casi contemporáneos de aquel como el 5.º. Si su enseñanza siguiese la aparición de continentes en su orden geológico y geográfico, entonces esta clasificación tendría que alterarse. Pero como el orden sucesivo de los continentes se hace que se siga el orden de la evolución de las razas, desde la primera a la quinta, nuestra raza raíz aria, Europa, tiene que llamarse el 5.º gran continente, independientemente de cuándo haya podido aparecer. La doctrina secreta no toma en cuenta islas y penínsulas, ni sigue tampoco la distribución geográfica moderna de la Tierra y del mar.
desde el tiempo de sus primitivas enseñanzas y desde la destrucción de la Gran Atlántida. La faz de la Tierra ha cambiado más de una vez. Hubo un tiempo en el que el delta del Egipto y de África del Norte pertenecían a Europa antes de la formación del Estrecho de Gibraltar y de que un ulterior levantamiento del continente cambiase por completo la faz y el mapa de Europa. El último cambio notable se verificó hace unos 12.000 años y fue seguido por la sumersión de la pequeña isla Atlante de Platón, que él llamó Atlántida, como su continente padre. La geografía era, en antigüedad, una parte de los misterios. El Zohar dice, estos secretos de la tierra y del mar fueron comunicados a los hombres de la ciencia secreta, pero no a los geógrafos. Entonces, con eso tenemos la explicación de por qué algunos lo conocen y otros no. Esto no es conocimiento de geógrafos, es conocimiento de ciencias secretas. Tampoco debe la cronología esotérica asustar a nadie, pues respecto a cifras, las mayores autoridades del día son tan volubles e inciertas como las olas del Mediterráneo. Solo respecto a la duración de los periodos geológicos, los sabios de la sociedad real divagan sin esperanza y saltan desde 1 millón a 500 millones de años con una facilidad como si estuvieran hablando de nueces, como se verá más de una vez en el curso de este cotejo. Tomemos un ejemplo de esto, dice HPV, dice, en nuestro presente objeto de los cálculos, el doctor James Kroll, ya sea que según su autoridad, 2.500.000 años representan el tiempo desde principios de la edad terciaria o del periodo eoceno, como le hace decir al geólogo americano, o bien el doctor Kroll conceda 15 millones desde el principio del periodo eoceno. Como lo cita el geólogo inglés, ambas cantidades se hallan dentro de las afirmaciones de la doctrina secreta, pues asignando, como hace esta última, de 4 a 5 millones de años entre las evoluciones incipientes y finales de la cuarta raza raíz de los continentes lemúrico-atlánticos, 1 millón de años para la quinta raza, o raza aria hasta la fecha, y unos 850.000 desde la sumersión, desde la última extensa península de origen de la Atlántida, todo esto puede haber tenido lugar fácilmente dentro de los 15 millones de años concedidos por el doctor Kroll a la edad terciaria. Pero cronológicamente hablando de la duración del periodo de importancia secundaria, puesto que después de todo tenemos ciertos hombres de ciencia americanos en que apoyarnos. Estos señores, sin sentirse en lo más mínimo afectados, porque llamen a sus astros, y no solo dudosos, sino absurdos, a sus acertos, siguen sosteniendo que el hombre ha existido desde una edad tan remota como la secundaria. Han encontrado huellas humanas en rocas de aquella formación y además, M. de Cuatrefages no ve ninguna razón científica válida por la que el hombre no haya podido existir durante la edad secundaria. Bueno, pues aquí está el famoso Kroll, que se atrevió a hacer una afirmación de este calibre, y aquí ponen en contexto todas estas afirmaciones HPV. HPV pone en contexto las afirmaciones, porque era una tremenda erudita y estudiosa de todo lo que la ciencia publicaba en aquel entonces, y estamos hablando de plena época victoriana. Todo lo que se hacía de ciencia, lo más importante pues era evidentemente en la Gran Bretaña. Y los grandes viajes de ciencia que hubo, no nada más el del Beagle, sino algunos otros, ocurrían ahí en Gran Bretaña. En la actualidad está abierta al público otra vez la Sociedad de Geografía de Gran Bretaña con cantidad incalculable de tesoros que pueden ahí ser observados, y uno puede deleitarse perfectamente al tener acceso a eso que estuvo cerrado durante muchos años. Bueno, el diluvio terrestre y su historia también tiene una doble aplicación. En un caso se refiere al misterio de cuando la humanidad fue salvada de una destrucción completa por haberse convertido la mujer mortal en el receptáculo de la semilla humana al final de la tercera raza, y aquí aparece la cita. Y en el otro, la verdadera histórica sumersión de la Atlántida. En ambos casos, la hueste o el Manú que salvó la semilla es llamado Manú Vivasvata. De aquí la diferencia entre la versión puránica y otras, mientras que en el Stapata Brahmana, Vaisvata produce una hija, por ella engendra la raza de Manú, refiriéndose a esto a los primeros manusayas humanos que tuvieron que crear mujeres por medio de la voluntad Kriya Sakti, antes de que ellas naciesen naturalmente de los hermafroditas como sexo independiente, siendo por lo tanto consideradas como hijas de sus creadores. Los relatos puránicos representan a Ida o Ya como la mujer de Buda, la sabiduría. Esta versión se refiere a los acontecimientos del diluvio Atlante, cuando Vivasvata, el gran sabio de la tierra, impidió que la quinta raza raíz fuera destruida juntamente con los restos de la cuarta. Otra vez, Doctrina Secreta, tomo 3, 157. Bueno, esta es una de las versiones, otra vez desde el punto de vista de las deidades que tuvieron que ver con esto. Bueno,
El diluvio es innegablemente una tradición universal. Los periodos glaciares fueron numerosos y lo mismo los diluvios. Por varias razones, Stockwell y Kroll enumeran una media docena de periodos glaciares y diluvios subsiguientes habían tenido lugar el primero, según ellos, hace 850.000 años. Es exactamente lo que estábamos comentando acá. Entonces, estábamos hablando de lo que estos autores estuvieron comentando en el periodo Eoceno. Son los mismos autores que aparecen aquí, solo que aquí están ya reseñados a través de HPV. Esto está retomado para ver entonces este artículo que es muy interesante. El primero seguramente es aquel que en esta fecha, consiguiendo las tradiciones de todos los pueblos desde la más remota antigüedad, que el que barrió finalmente las últimas penínsulas de la Atlántida, principiando con la ruta Ideitia y concluyendo con la isla comparativamente pequeña mencionada por Platón. Esto prueba la concordancia y se observa en todas las leyendas respecto a ciertos detalles. Fue el último de su gigantesca escala. El pequeño diluvio, cuyas huellas se encontró en el Asia Central, el varón de Bunsen, y que lo hace remontar 10.000 años antes de Jesucristo aproximadamente, nada tuvo que ver con el diluvio semi-universal, el diluvio de Noé. Bueno, y aquí tenemos un artículo reciente de la Universidad Lomonosov, que es de las mejores universidades de Moscú, y es de James Kroll, un científico adelantado a su tiempo, y aquí habla un poco de habla de las evidencias modernas, geológicas, que pueden explicar o acomodarse a estas obras antiguas, que algunas no están ocultas y por lo tanto pueden tener acceso los científicos a ellas. Y aquí está para otra vez, si en alguna de las ramas quieren estudiarla, pueden ustedes bajarla, porque aquí aparecen entonces los datos de la publicación. Bueno, la doctrina secreta, los primeros nagas, seres más sabios de las serpientes y los hijos de la voluntad de yoga, nacidos antes de la separación completa de los sexos. Eso tiene mucho que ver con lo que ya hemos estado viendo con Isaac. Todavía falta un montón, pero bueno, vamos a esta y una más para que podamos terminar a la una en punto. En estos se encarnaron los señores de los tres mundos superiores, las variadas clases de rudras, que habían sido tushitas y que habían sido joyas, que son aditias, pues según lo explica Parashara, existen 100 apelativos a los rudras inmensamente poderosos. Algunos de los descendientes de los nagas primitivos, las serpientes de sabiduría, poblaron América, cuando su continente se levantó durante los días florecientes de la Gran Atlántida. Pues América es el Patala, o las antípodas de Jambudibla, del Bratasvara, de lo contrario de donde proceden las tradiciones y leyendas, estas últimas siempre más verdaderas que la historia, como dice Agustín Thierry, y hasta la identidad de los nombres que ciertos hombres de medicina y sacerdotes existen hoy en México. Tenemos que decir que algunos de los nagales y nagales o nahuales le dicen en México, y también el nagalismo llamado oculto del demonio por los misioneros cristianos. Bueno, aquí está el famoso Thierry con algunas de las obras que tiene. Generalmente en el texto del Mahabharata aparecen con forma de mezcla de humanos y serpientes. Otras veces aparecen con forma humana y luego en forma de serpiente. Por ejemplo, la historia de cómo el príncipe Naga, que se llamaba Shesha, terminó sosteniendo al mundo sobre sus capuchas, comienza con la escena de que él aparece como un delicado asceta humano, el caballo recogido con un rodete, la ropa hecha jirones y su carne de piel seca, debido a las austeridades que estaba participando. El dios Brahma queda complacido con Shesha y le encarga sostener el mundo sobre su cabeza. En este punto, Shesha aparece en los atributos de una serpiente y entra por un agujero en la tierra y se desliza hacia el fondo, donde carga la tierra sobre la cabeza, igual que Atlas, que también carga al mundo sobre su cabeza, e igual que todos los cuidadores o todos los guardianes de los puntos importantes, de los puntos centrales energéticos de la Tierra, que existen en prácticamente todas las latitudes y que hablan todos los idiomas y que se dedican a esa labor altruística para evitar que el mundo se colapse. Bueno, aquí tenemos un poco ya otra vez de la imagen de lo que sería Lemuria, y aquí donde estaba la famosa isla de la Atlántida. Los creyentes de Platón describen generalmente a la Atlántida como una prolongación de África. Esto ya más o menos lo vimos. Y vamos a pasar a lo que sigue. En esto está Faber, de acuerdo con Bailey, quien se muestra más instruido y con más intuición que los que aceptan la cronología bíblica. Tampoco se equivocaba Bailey al decir que los atlantes eran lo mismo que los titanes o gigantes. Faber adopta tanto más gustoso la opinión de Cofarde francés cuanto que Bailey menciona a Cosme Indicoplesta, que conservaba una antigua tradición acerca de Noé, de que había habitado en otro tiempo en la isla Atlántida, y que esta isla sea la Poseidonis mencionada en el Esoteric Buddhism, o el continente atlántido importa poco, la tradición existe registrada por un cristiano. Bueno,
Ningún ocultista pensaría jamás en privar a Noé de sus prerrogativas, ni se pretendiese que era un atlante, pues eso demostraría sencillamente que los israelitas han repetido la historia de Manú, Vivasvata, y que solo han cambiado el nombre, lo que podrían hacer con el mismo derecho que cualquier otra nación o tribu. Bueno, a lo que nosotros nos oponemos en la aceptación literal de la cronología bíblica, por ser absurda y estar en desacuerdo tanto con los antecedentes geológicos como con la razón. Por otra parte, si no era un Atlante, entonces era un titán, un gigante, como lo indica Faber. Y si era un gigante, entonces, ¿por qué no se presenta como tal en el Génesis? Si no se presenta como una persona de la misma estatura que la civilización moderna. Bueno, el error de Bailey fue rechazar la asunción de la Atlántida y llamar a los atlantes sencillamente nación del norte y postdiluviana, la cual, sin embargo, floreció ciertamente, como él dice, antes de la fundación de los imperios indo y egipcio. Y aquí tenemos este extraordinario pensador, una pequeña foto de él. Bueno, y yo creo que vamos a dejarle hasta acá porque todavía nos falta bastante. Vamos a ver, nos quedan del libro de Enoch, y luego entramos en las conclusiones de esta zona de la Atlántida. No podemos acabar porque nos falta todavía un buen trecho. Y está muy denso todo lo que hemos visto hoy, porque ya les había comentado que estamos desenterrando la historia de un continente que realmente existió a través de los pocos vestigios que hay en la literatura occidental y lo mucho que hay para describirla en los anales ocultistas. Y dentro de esos ocultistas, los que sí es posible comentar, puesto que son acceso del Vox Populi, del pueblo en general, y los que no es posible consultar. Y llegando a este punto, y dado que Isaac está haciendo los trámites para poder tener los permisos para presentar durante algún martes lo que fue el lugar donde están los archivos y cómo se conservan y qué es lo que hay, y si es posible, a lo mejor, no sacar una foto, pero sí hablar de lo que coleccionaba todos los días de su vida Madame Blavatsky de los famosos scraps, donde ponía recortes de lo que los hombres de ciencia y los hombres de cualquier tipo hacían de afirmaciones respecto a la historia, a la cultura, a la antropología o lo que fuera. Entonces, todo eso lo veremos una vez que Isaac consiga los permisos, y lo vamos a ver a la mitad de lo que estamos viendo en esta obra, tratando de desenterrar los grandes secretos de la Atlántida. Bueno, vamos a dejar el contenido hasta acá para poder terminar la grabación. Dejo de compartir y quitamos la silenciada de los micrófonos para que la gente pueda preguntar, si es que alguien tiene alguna pregunta. Obviamente es un material muy denso, un material que es difícil reunir. Mucho obviamente está en los textos ocultistas, y algunos de los autores occidentales o autores contemporáneos, no tan contemporáneos, hablan de los temas con cierta propiedad. Hay algunos especialistas en el mundo, por eso había un vídeo ahí que podía más o menos pasarse, quizá lo pase yo después. Y bueno, la idea es reconciliarnos con una parte de la historia real y verdadera de lo que ocurre en la historia de los anales del mundo. Hay Vamos con las una chica que preguntas. se llama Bermari. Perdón, Bermari. Lo que quería yo saber, se explicó, por ejemplo, que en el caso de Machu Picchu existen evidencias de la existencia de probablemente la cuarta raza como parte de la arquitectura representativa de Machu Picchu, hasta donde entendí. Y en ese orden de ideas quisiera saber si existe en el caso de México o en el caso específico de los mayas alguna evidencia de un posible contacto previo entre los atlantes y en este caso ya la raza aria, ¿no? Bueno, a ver, ahí yo creo que lo puede contar mejor Isaac, pero en realidad vamos a ver mucha literatura especulativa. Y vamos a empezar con lo de Machu Picchu. Normalmente las citas que se hacen de los restos y de lo que ahí se hizo asocian a esta cultura, pero con otra, con otro lugar que también está muy cerca de Machu, bueno, no tan cerca, pero más o menos por la misma región y que pertenece a Bolivia, que es Tihuanaco. Y de hecho lo cita HPV en alguna parte. Entonces, ese es un sitio arqueológico mucho más vivo
que condujo una tradición, porque de Machu Picchu todavía hay muchos misterios. No se Pero- sabe si era un lugar de recreo para los andinos, etcétera. Entonces, no, y entonces, claro, se especula mucho porque es una maravilla. Fue Enrique, descubierta muy tardíamente, etcétera, etcétera. estamos hablando de miles de Sí, años. sí, Machu Picchu es muy reciente y Los mayas también, lo único que puede ser algo cercano son los olmecas, a los atlantes. Ok, muchas gracias. hay mucha especulación y se supone que cuando empezó a desaparecer los atlantes, quedaron pequeños islotes o pequeñas regiones de atlantes todavía sobrevivientes, guerreando y peleando hasta que desaparecieron, como los neandertales, que desaparecen los últimos ya muy tardíamente, pero ya no son una cultura, son un vestigio de la propia cultura decadente que fue poco a poco desapareciendo. Y en esos, de ahí se habla de los posibles contactos que hay, de los restos últimos de alguna de esa cultura, pero son especulaciones, no son historia. Por eso en el ocultismo hay que tener cuidado con las dataciones que tienen los ocultistas para no confundirlas y tener como ahora hizo, por ejemplo, Isaac, la cultura olmeca, si es que hubiera tenido algún tipo de contacto, es mucho más antigua de las otras culturas que florecieron en Mesoamérica posteriormente, pero estamos especulando. Por eso más bien hay que ponernos en el Bueno, contexto. HPV habla de que los olmecas era una subraza Sí. de la raza atlante, de la final. Uh-huh. Sí, en esos temas está más versado, Isaac lo repasa con más frecuencia. Eh, y sí, la raza olmeca es muy antigua, tiene una serie de vestigios que todavía son visitables y simplemente es un vestigio, como dice HPV, de los restos de lo que fue la cultura atlante. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era, Bermani? Era lo mismo, era sobre los mayas, era Sí, prácticamente la misma cosa. Ángela, gracias. gracias, María. Ángela, Gracias. Ah, mm, Mi pregunta tiene que ver con lo que algo usted dijo cuando la gestación en la mujer. Ah, yo nací de 7 meses, entonces me ha intrigado mucho siempre por qué nace uno de 8 meses, 7 meses, 6 meses. Yo sobreviví en un pueblo pues bastante alejado de la ciudad y bueno, soy 7 mesina y aquí estoy. Así que quisiera ver si usted tiene alguna información acerca de por qué uno nace antes de los 9 meses. Gracias. Sería especular lo que sí se Bueno, sabe. especular. Sí, hay formas, los ginecólogos tienen formas de datar esto y tienen pues cuando está en formación todavía el feto, lo que sería un parto prematuro, un parto con producto inmaduro, después viene el parto Ajá. prematuro y parto a término, que sea cerca de las 40 semanas o de los 10 meses lunares, de los 280 días, que es donde Ajá. suelen nacer los bebés más o menos. Luego calculan a partir de la fecha de última regla en la mujer regular, más o menos la época, y luego también se hacen bolas a veces las señoras respecto al embarazo y resulta que el 7 mesino en realidad era 8 mesino o sea, pasan cosas porque de acuerdo al proceso de sugestión, por lo menos a mí me ha tocado. A una la sugestionaron con una fecha y apenas iba en 7 meses, ya tenía trabajo de parto por efecto de la sugestión y ya hay embarazos histéricos también. O sea, a lo que voy es que el tema es que está usted viva y sana, a menos que empecemos a especular que los de 8 meses que tienen alguna deficiencia, que Sí. deberían estar más tiempo, que requerían una incubadora. Bueno, hay niños a término que se mueren, hay niños de 7 meses que viven bien, niños de 6 meses que se logran en lugares donde no hay incubadoras. Bueno, eso es el misterio de la propia vida, normalmente marcado por el karma. Sí, pero no habría una explicación un poco esotérica que sería la que a mí me interesara. Lo físico, pues en realidad no mucho, pero no la hay. Que yo sepa, Pues, no, que usted sepa, pero ¿no? conozco especulaciones, Ah, bueno, pero especulaciones no hay que hacerles mucho caso, pues sí. Ah, porque bueno. toman trocitos de diferentes narraciones serias y construyen una teoría, pero que puede tener muchos orificios. No es posible usarla como una realidad Sí, concreta de a qué ok. se refiera. Es mejor vincularnos a que alguna situación kármica debe haber ocurrido, tanto en la anticipación del nacimiento como en la posibilidad de Ajá, que usted sobreviviera bien, sin ningún ok. problema. Bueno, tengo quizá un comentario, ¿no? En algún lugar leí yo que los toltecas habían emigrado antes de que se hundiera Ruta y
Poseidones, emigraron al Perú. Y entonces allí fundaron ellos lo que se conoce como el Imperio Inca. Eso lo leí en algún lugar, pero sinceramente no recuerdo. Otra cosa es que hay una película basada en el libro de Donnelly acerca de la Atlántida, pero ya en la última parte, pues como aventura. Para el que no pueda tener el libro, pues puede ver la película, que es como del año 52, 53, algo así. Esa era toda la información. Y muchas gracias por todo. Sí, Gracias. otra vez es especulación, ¿ah? Hay que ver esas afirmaciones con mucho cuidado, Ángela, porque Sí. los toltecas fue una cultura súper progresante anterior a los aztecas, pero estamos hablando del siglo X después de Cristo. Se supone que hubo influencias entre las culturas cuando encuentran cerámicas de un lugar en otro lugar, y entonces se presume que pudo haber habido un contacto entre las dos culturas. Pero seguimos con el problema de las tasaciones de la antigüedad de las culturas. Ahora, de los toltecas se dice, y otra vez es especulación, que tuvieron enormes influencias astrológicas y de otras culturas anteriores. Ellos construyeron la famosa ciudad esta, donde está la pirámide del Sol, que es muy majestuosa cerca de la Ciudad de México, que es ahí ¿cómo se llama? El Teotihuacán, así es. Esa es una. Y luego fueron destruidos por los bárbaros. Los bárbaros se llamaban en esa antigüedad chichimecas. Las tribus chichimecas eran tribus barbáricas, como en todas las antiguas civilizaciones llegaban, violaban, saqueaban y al final terminaron con esta cultura. Y yo en alguna charla, alguna vez en una logia, también escuché hablar de otros gigantes que hay también en la cultura mesoamericana, que están en Tula, los gigantes de Tula, del que se podría hacer comentarios similares a los que hace HPV de los gigantes que hay en la isla de Pascua, en Rapa Nui, donde están. Pero otra vez hay que ver esos temas con mucho cuidado, porque pasamos a especulaciones y empezamos a revolver fechas, antigüedades y todo. Pues disculpe por mis preguntas. No, para nada. Quiero pedirle Es que disculpas vimos muy denso y esto. los comentarios, y bueno. No, los comentarios son bienvenidos, son buenos. Y de los toltecas hay que leerlos porque son una cultura muy, muy desarrollada. Y los vestigios que dejaron son hermosos. Acuérdense que los aztecas, de hecho, eran una tribu bárbara, que en un oráculo vieron que tenían que fundarse donde vieran un águila devorando una serpiente sobre un nopal y la vieron en el centro y ahí se metieron. Y empezaron a militarizar toda la zona y hicieron un desastre con toda la cultura. Entonces, hay que ver más la historia porque a veces de México se va a aztecas en general, pero en realidad era nada más una tribu que llegó a someter a todas las que estaban en la. Pero todo es muy tardío, son vestigios muy tardíos. Obviamente eran civilizaciones, tenían sistemas monetarios, idioma propio, religión, dioses, todo. A diferencia de los indios norteamericanos que eran todavía como nómadas, con mucha sabiduría nomádica, pero no eran una verdadera civilización, como sí lo había en Mesoamérica y en Sudamérica. Bueno, hermano, hablar mucho de los temas. Muchas gracias, hermano. Contrario, Que gracias. estén muy bien. Excelente todos los martes los sigo cuando puedo. Qué bueno, muchas gracias. Que me encanta. Y lo mismo al hermano Isaac. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, perdón, María. Es que no sé dónde está la manita y no la encuentro porque de hecho, nomás te estamos viendo una manita, la otra mano no se te ve. Aquí está la amarilla, no la veo. Oye, Enrique, mira, yo también, bueno, felicidades, me gustó mucho también, está muy interesante, aunque es muy rápido todo, pero trato de ubicar muchas cosas. Y al igual que esta compañera que antecede, me llamó la atención y lo dejé marcado, esa pregunta que ya hasta me había pasado, de que tú mencionaste que en el desarrollo, cuando estás hablando del desarrollo fetal, bueno, ya de los 7 meses, me surgió una duda, porque ahí hablaba de que hasta los 7 meses tiene un desarrollo, los que nacen en 7 meses, todavía les faltan 2 meses, exceptuando de los cambios de que la mamá se pudiera equivocar o algo. Pero los que nacen en realidad en 7 meses, tú hablabas de un desarrollo que todavía faltaban 2 importantes. Eso Kármicamente podría tener algo que ver con ese apresuramiento que surge. Sí, por eso
Por eso lo contesté que habría que verlo kármicamente, porque No, creo que bueno. está haciendo una correlación HPV en relación a que siempre la naturaleza septenaria también tiene que ver con los famosos 7 meses. Faltando 2, como faltan todavía, nosotros sabemos, 2 más en lo que estamos viendo con Isaac, pero probablemente estaba haciendo una correlación ahí. Y lo que sí dijo es que hasta los 7 meses se ha reproducido lo que es las ganancias evolutivas de la raza. Ahí están esas ganancias ya mostradas en el nuevo bebé, y luego dice que hay que hacer una correlación y estudiar más ese tema, que de hecho viene también viene ya narrado la propia correlación que hace ella de los meses con los meses de evolución del feto con la evolución del cosmos. ¿Se acuerdan que lo que por ahí viene en alguna parte de la doctrina secreta? Esa correlación que ella hace. Entonces, es algo para estudiar en las logias, sacar los dos elementos y verlos y tratar de entender, aunque estamos especulando, si ella estaba de alguna manera haciendo una alusión dentro de ese comentario a que con lo que no... varios mensajes. Primero, no se preocupe usted si es temecino porque está completada la parte ontofilogenética. Es yo creo que el primer mensaje. El segundo es, pues son 7 mesinos, pero todavía falta evolución, hay todavía 2 periodos más, porque está haciendo la correlación entre el feto y la evolución de la humanidad. Dice, y así como al del 7 meses le faltan 2, pues a la humanidad también le faltan otras cosas que debe desarrollar más adelante. Por eso hay que leer luego con mucho cuidado, como hacen los americanos con estas obras, hacen el unfold, lo abren, lo separan para tratar de entender, porque viene muy comprimida. Y después como que le da a uno cierta luz respecto a todos los mensajes que van ahí mezclados en estas afirmaciones. Bueno, No sé si sirva. muy bien. Gracias. No, sí me sirve. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Se escucha? Sí. Bien, pues también antes que nada agradecerles a ambos de su gran trabajo que hacen a dueto, a veces por separado. Sí, no sé si así, bueno, se escuchó poco, pero parte de lo que vamos a ver en ciencia también son las tecnologías de la antigüedad y van a estar asociadas al antiguo Egipto y vamos a ver qué métodos utilizaban para hacer las cosas que hicieron. Luego nos pasaremos un poco a la antigua Grecia y todo eso es un poco para entender que la ciencia actual que se precia que obviamente todo lo hace con grúas y con gran velocidad, en realidad no dista mucho de lo que hacía el hombre primitivo. Y también escuchamos en esta presentación lo que ya comenta HPV de los atlantes, que tenían un desarrollo que es inimaginable hasta hoy en muchos de los adelantos que ellos alcanzaron. Entonces, yo así lo voy a presentar porque esta presentación es de ciencia y teosofía. Y respecto al superhombre, bueno, pues hay mucho escrito, vamos a especular, ¿se acuerdan? El superhombre de la famosa, ¿cómo se llama el filósofo Isaac? El del superhombre, Nietzsche. Nietzsche hablaba del superhombre, pero de una manera muy diferente a como lo vemos en teosofía. Decía que el superhombre era una persona que estaba desligada un poco del hombre débil que creaban las religiones, que perdonaba todo y ponía la otra mejilla y vivía de una manera muy débil, que en realidad el hombre él era el conquistador y lo que sea. Ahí Nietzsche, bueno, ya saben, es muy polémica su literatura, hay que dividirla en 3, dicen no sé si te referías con el superhombre. Y respecto de hombres y mujeres, pues hemos visto enormes debates. A mí me tocó en alguna ocasión escuchar el debate que estaba insistiendo mucho una chica de que por qué el Dalai Lama siempre era hombre, hasta que ya el que estaba exponiendo dijo, oiga, pues es que usted es mujer ahora, pero antes seguramente era hombre y entonces lo vería diferente. Es que mientras ustedes no entiendan y acepten la teoría de la reencarnación completa, van a seguir peleando en que la mujer que es ahora mujer ya fue mujer y no va a ser otra cosa, y el hombre que fue hombre también. Bueno, orientó bien la discusión de una manera donde pudo, a través de esta reconciliación con la doctrina de reencarnación, entender un poco que da igual que eres ahora porque has sido otra cosa y serás en el futuro otra cosa también, para no quedarte como inmovilizado en ese espacio, que tampoco creo que era el sentido de tu pregunta, pero bueno, me vino mientras se escondía un poco tu voz en el micrófono, estaba yo pensando cómo contestar. Y bueno, no se sabe más de él. Bueno, yo conocí a Jacobo, yo era jefe en una escuela en la Universidad de las Américas y él se movió de la Ciudad de México. Él escribió varios libros. Él estudiaba la intercomunicación interhemisférica de los hemisferios cerebrales. Era un neurobiólogo competente que hizo varios libros
y también se metió a algunas cosas de esoterismo, yo lo conocí, Jacobo, y efectivamente ahora está perdido, no se sabe dónde está, pero bueno, es en relación al comentario que estaba haciendo de Jacobo. Bueno, chicos, pues, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? No, bueno, ya como corolario, si quieren leer alguno de los libros de Jacobo Greenberg, que es de origen judío, nacido en México, y tiene libros interesantes. Bueno, pues muchas gracias, chicos, y gracias a los que me grabaron.